Bienvenidos sean ustedes a su querido podcast de confianza, Tres Pies al Gato. Bienvenidos sean, bandita, en una ocasión más. En esta ocasión no queremos ampliar las dudas. No, en esta ocasión sí vamos a resolverlo. Esperamos nos salga. Es tema serio. Moderarlas. En este episodio, tomen nota, o va a envejecer muy bien o muy mal. Porque ahorita está el run de que viene una nave alienígena hacia nosotros. Que la marcamos desde las mejores cosas hasta las más perversas. Y queremos platicar con quien sí puede aclararnos nuestras dudas. Tenemos hoy en el estudio José Alberto Segovia. Muchas gracias. Presidente de la Asociación Astronómica de Aguascalientes. Gracias. Bienvenido, Pepe. Qué gusto. Gracias, Arturo. Gusto que ya estés por acá. ¿Desde cuando teníamos ganas de echarnos esta plática? Y ahorita tenemos el pretexto. Sí. Perfecto para eso, sí. Muy agradecido. Sí. No, al contrario, un gusto que nos acompañe. Qué bueno. Y bueno, como bien dijo aquí el buen Armandiux, pues vamos a intentar traer un poquito de luz a este tema que parece que no, pero yo sí he visto cada vez más revuelo por esta situación. En principio por este famoso objeto, porque ya no sé si decir cometa o no. Asteroide o qué es, pero pues sí se está dando este fenómeno de mucha desinformación, ¿no? A mí me toca hasta en los noticieros serios con personalidades que supuestamente le saben a esto, pues dicen una serie de barbaridades que quiero pensar que son barbaridades porque de ser cierto lo que dicen, pues Al búnker ya, ¿no? Así es. Pero bueno, en específico, pues, para que la gente pues sepa de qué estamos hablando, estamos hablando de todo lo que está aconteciendo sobre este famoso 3I Atlas, que bueno, que ahora sí ya pues, te voy a dejar hablar para que nos expliques qué es este objeto, a ver, qué particularidades tiene el inventado. Gracias, Arturo. Gracias de nuevo, Armando. Bien. Bueno, 3I Atlas es... primero hay que definir qué significa su nombre. Ajá. 3I diagonal Atlas. Ajá. Bueno, 3, tercer objeto, I interestelar. Ok. Detectado por el sistema Atlas. Voy a leer la definición del sistema Atlas. Está medio turbio el nombre del observatorio, ¿no? En español significaría Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Ah, carambas. ¿Esto qué significa? Es un sistema, un laboratorio en donde se han dedicado a detectar objetos que pudieran representar un peligro para la Tierra. Ah, ya. Como sucede en el caso de 3I Atlas y con muchos otros objetos, casi siempre la detección de ellos es accidental. No hay nada más emocionante que la ciencia. La gran diversión de sentarse, estar callado, apuntar números, poner atención. La ciencia tiene todo. Ok. O sea, es decir, están observando el cielo, están viendo el comportamiento de muchos otros objetos que andan por ahí dando vuelta. Y los empiezan a estudiar. Hubo observaciones previas al descubrimiento. ¿Cómo observaciones previas al descubrimiento? Suena raro eso, ¿no? O sea, primero observas y luego descubres. Sí. No es como que descubro y luego observo. Bueno, no sabían que era este objeto, pero ya se había observado su trayectoria, su posible órbita, pero se tenía, incluso al día de hoy todavía falta mucha información del objeto. Pero bueno, se detecta el objeto y hasta después, cuando ven su comportamiento, sus posibles características, es entonces cuando definen, le ponen un nombre y se dan cuenta por sus características orbitales, por su velocidad, que es uno de los aspectos más llamativos del objeto. Es el más rápido, ¿no? Hasta ahorita. Es el más rápido detectado hasta ahorita, que es un objeto interestelar. ¿Por qué 3I? Ok, tercer objeto interestelar porque es el tercero en su tipo que se detecta. Con ciertas características y se detectó que provenía de fuera del sistema solar. Y en este caso le pusieron 3I Atlas porque lo detectó el sistema Atlas del que estamos mencionando y es el tercer objeto en su tipo. Estos objetos se considera que son muy abundantes, debe de haber muchos y en la historia del sistema solar y de la Tierra seguramente nos han visitado muchos.
Pero ¿por qué es el tercero al día de hoy, 2025? Apenas el tercero, porque no se tenía antes la tecnología para detectar. O sea, es el primero que nos damos cuenta realmente, que viene de fuera y lo documentamos. Y lo documentamos. Pero Ese es un primer paradigma que me gustaría platicar para romper con una idea que me encontré en internet. Antes de esto me dio un tremendo baño de superchería en YouTube, viendo pues más o menos la banda que hasta eso en una buena intención de tratar de asimilarlo desde una supuesta perspectiva científica, se encontraban con cosas que me parece que están más compradas de la narrativa de la televisión, de las películas, que de cómo es la realidad. Siento que esto de que de repente nos presentan imágenes, por ejemplo, del James Webb y te dicen, mira, esto que puedes verle hasta la última mota de polvo está a chingo mil galaxias de distancia, Siento que eso ha generado en las personas la falsa idea de que tenemos un binocular que nos permite ver cosas súper definidas a grandes distancias. Así. Y en realidad no es tan así. Primero decían que 45 kilómetros de largo y ahora ya vimos que no, que más bien eso era el nubarrón que tiene alrededor y el cuerpo sólido es como de 5 kilómetros. Y dicen, güey, 5 kilómetros es enorme. 5 kilómetros allá afuera es como si desde tu casa trataras de ver con unos binoculares un grano de arroz a 10 kilómetros de distancia, ¿no? Así es. Entonces es muy difícil detectar ese tipo de cosas. Me imagino que lo habían visto sin saber qué era porque según lo que vi, tú corrígeme, a veces están observando un cuerpo celeste haciendo un estudio de él y de repente ¡pum!, algo se atraviesa. Ajá, exacto. Y ya es cuando, oye, a ti ya se te atravesó uno. No, pues a mí también. Y a tal hora y el modelo de computadora es el que arma la trayectoria. Caray, claro. Esto ya es un objeto que nos hemos topado varios observatorios y así es como lo identifica. Es correcto. Ok, y más o menos sí funciona así. O sea, sí es complicado obtener las imágenes porque luego también mucha gente cree que es parte de una conspiración que las imágenes sean tan borrosas porque apuntaron con varios, no son telescopios, unos sí, otros nada más son detectores de ondas infrarrojas, y creen que eso es una foto y no, esto trabaja en otro tipo de ondas de luz. Así es. Y pues sí, lo que ves es una manchita, no es nada espectacular. Y creen que solo te enseñan la manchita porque no te quieren enseñar la ventanilla de donde viene el alien manejando y eso es jalada, ¿no? Bien, respondiendo a tu primer planteamiento, efectivamente hemos visto imágenes de James Webb de objetos ultralejanos o de mediana distancia que se ven extremadamente bien definidos. No se digan planetas. Las fotos que han mostrado de Saturno o de otros planetas se ven con una calidad impresionante, ¿no? Pero entonces, ¿por qué este objeto se ve tan difuso, tan misterioso? Porque algo están ocultando, ¿no? Algo está pasando ahí que no quieren decir porque pueden tener una imagen como las que se han visto por ahí. Sí. Donde se ve el objeto y se ven incluso las ventanitas. Ajá. A lo mejor es el cableado que va para las antenas que están. Ándale, ¿no? Así, miren. Mark Acme. Mark Acme, exactamente. Bueno, no es así. Primero y rápidamente el James Webb puede capturar imágenes de un objeto muy lejano. Primero porque el objeto lo tiene fijo en su campo de visión. Tiene el movimiento, pero estamos hablando de distancias tan enormes que no hay una detección de ningún cambio, de ningún movimiento perceptible desde nuestra perspectiva y la perspectiva del telescopio. Entonces, pueden observarla por mucho tiempo, pueden capturar mucha luz, lo que le llaman el tiempo de exposición en fotografía, y podemos obtener una imagen muy definida. ¿Por qué no sucede lo mismo con el Atlas? Que está mucho más cerca que esos objetos que están aquí. Por dos razones principales. Una es que el objeto, ya por la cercanía que tiene ahorita en este momento del Sol, y desde que lo empezaron a observar, justamente como dijiste, está envuelto en una nube de gas y polvo de la misma degradación o de la misma fricción que está afectándolo por ese golpe de partículas solares que lo están afectando hasta donde está. El Sol tiene una influencia energética y gravitatoria muy amplia. Entonces, bueno, para no dejar a un lado la explicación que estamos dando ahorita, el cometa está envuelto en una nube, la cual no nos permite ver el detalle. Es como querer, levantas mucho polvo y quieres ver un objeto detrás de esa nube de polvo. Pues tú ves el polvo, ¿no? Vas a ver algo ahí está el objeto atrás, pero no lo puedo ver en sus detalles porque tienes un montón de bruma enfrente de ti. Eso también la astronomía se enfrenta mucho a eso al observar objetos que están
detrás de polvo y gas estelar dentro o profundo en alguna galaxia, en algún lugar, porque no pueden ver el detalle por culpa de ese material. Ese es uno de los motivos. El otro motivo es el tamaño. Realmente, como bien dices, sí, o sea, se dijo primero que era de 400 o 500 metros, después se fueron hacia los kilómetros, 5 kilómetros, que es lo que se cree aproximadamente que tiene. Algunos dicen que hasta 10 kilómetros. Está en el rango entre los 5 y los 10 kilómetros de tamaño. Ok. Pero ese tamaño a distancias astronómicas es un objeto muy pequeño. Aunque bueno, si mal no recuerdo, 10 kilómetros es más o menos lo que medía el meteorito que acabó con los dinosaurios, ¿no? Se supone. Era un objeto, sí, justamente de varios kilómetros de tamaño. No recuerdo ahorita el tamaño. Por ahí andaba, ¿no? Yo recuerdo que la referencia que siempre te dicen es que es del tamaño del Everest. Digamos, sí, unos 5 kilómetros. A lo mejor algo así. Ok. Esa es otra cosa, el tamaño del objeto. Pero también podemos hablar de un tercer elemento que dificulta su estudio, y hay que decirlo. La brutal velocidad a la que viene. Ok. Esa es una de las cosas que delata a un objeto interestelar. Que la velocidad que trae es extremadamente alta. O sea, porque ha tenido millones de años para que ciertas cosas lo vayan acelerando. Y ahorita les doy un dato adicional Ajá. que quiero que conozcan. Porque como lo mencionamos, Armando, para poder juzgar lo que estamos viendo y no dejarnos llevar por toda la basura que hay en los medios, que mucha de esa basura hasta es generada por inteligencia artificial. Sí. Y la generan para jalar visitas, obtener dinero, pero no tiene ningún sustento ni ninguna base, pero les funciona. O sea, pueden emitir un video y a los días, horas, ya tiene miles de visitas o cientos de miles de visitas, no sé. Bueno, el objeto efectivamente es interesante, pero por lo que vamos a platicar ahorita no tiene nada de sobrenatural, si cabe la expresión. No hay motivos Para no hay alarmar. motivo para alarmarse ni para pensar que es una misión extraterrestre de visita, de destrucción, de comunicación. Simplemente decir algo tan extremo es aventurarse y caer prácticamente en el engaño. Y la gente, en general, no porque la gente lo quiera, sino que nuestra percepción como seres humanos, hay que entender que está muy hecha a lo que conocemos en nuestro día a día. Y la astronomía lo que tiene es que te abre, o sea, los datos astronómicos verificables te abren un panorama mental mucho más amplio que te permite juzgar con mayor certeza de lo que estamos hablando. Y no caer tan fácil en un engaño de ese tipo. ¿Hay espacio para la especulación? Sí. En la ciencia se necesita la especulación, pero una especulación no tiene por qué volverse una verdad si no se ha verificado. Sí, yo lo veo más como un tema de que necesitas ampliar ese horizonte de pensamientos. Necesitas como que la creatividad para estar generando nuevas ideas de qué podrías y qué puede ser, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo quería preguntarte, si hablamos, por ejemplo, del cometa Halley, ¿no? Que es como que lo más famosillo, ¿no? En el Vox Populi. El rock, ahora sí que... Ándale, Rockstar de los... Rockstar de los cometas. Estamos hablando que es algo similar en cuanto a composición. A ver, Halley, ¿qué es? O sea, en realidad... Es un cometa, pero ciertamente hay similitudes entre... O sea, si comparamos, por tu pregunta, entre Tracy Atlas y el Halley, sí. Efectivamente hay similitudes entre los objetos, pero los orígenes son muy distintos. Precisamente ahorita que hablas de eso, déjenme tomar tantito mis acordeón. Vamos a ver rápidamente cuál es la diferencia y aquí vamos a darnos cuenta y vas a caer en cuenta del por qué. Bueno, primeramente, el asteroide es una cosa rocosa. Rocosa, estable, sólida. Una piedra gigante. Una piedra. Es una pedrada que viene ahí volando, ¿no? Ok. Un cometa es un objeto helado que le llaman nieve sucia. O sea, por su composición, que es de roca y hielo, cuando entran a la influencia a los efectos de la influencia del sol, como mencionamos, empiezan a degradarse, empieza a formar un halo alrededor de polvo y gas. Sí, se empieza a evaporar. Se empieza a evaporar, exactamente. De hecho, ese era uno de los primeros puntos en que les llamó la atención, como no tiene la composición tradicional, pasaron dos cosas.
La composición de la cauda es bastante extraña. Tiene demasiado cianuro, en mucho CO2 de repente. Sí. Se proyectó hacia una zona en donde no es lo común. Casi siempre la imagen que todos tenemos de un cometa es con su colita, que es la cauda, la coma, hacia atrás. Y no, empezó a hacerlo hacia todos lados y un poquito hacia adelante. Como una bruma alrededor y hacia adelante. Exactamente. Del objeto, así. Pero pues no es otra cosa más que está compuesto de más cosas sólidas que cosas blanditas. Porque también, corrígeme en esto, que no sé si estoy citándolo bien, pero observaron que le pegó una ráfaga solar. Que la mayoría de los cometas que conocemos se hubieran desbaratado con esa ráfaga. Esperaban ver que por lo menos le desprendiera fragmentos y a le hizo así. Lo que el viento a Juárez. Entonces ahí las voces sensatas dijeron, esto es más sólido que aguadito. Y las voces locochonas dijeron, no, ya ven como si es una nave. Y por eso no hizo nada y está preparada y tiene la tecnología para que no le haga nada a esa ráfaga solar, esa radiación, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, ese tipo de comportamientos es lo que hacen interesante, no sobrenatural, interesante el objeto. Interesante tiene mucho, sobrenatural, extraterrestre, no tiene nada. Simplemente es algo nuevo para nosotros, ¿no? Si no corresponde a mediciones que hemos tomado anteriormente, pues es eso y ya. Ciertamente, porque no teníamos la tecnología que tenemos ahorita para estudiar, para detectarlos y para estudiarlos. Aún así, las características del objeto y su velocidad es que es hiper brutal la velocidad que trae para el tipo de objeto que es difícil estudiarlos. O sea, podemos hablar de muchas cosas ahorita, pero realmente certeza en los datos, no hay 100% certeza, incluso en los datos publicados por fuentes científicas serias, no hay 100% de certeza porque son consideraciones de lo que se espera en base a otros objetos observados y de lo que se observa. O sea, se revisa y se cree que tiene cierto comportamiento o composición. Pero bueno, volviendo a la parte de las diferencias, vamos a hablar un poquito del origen. Un asteroide, que es un objeto, como les mencionaba, más sólido, más estable. Cuando hablo de estable es que no se degrada cuando va pasando, cuando se acerca el perihelio del Sol, o sea, el máximo acercamiento del Sol. Estos objetos, un asteroide se forma más cerca del Sol y la mayoría se encuentra en el cinturón de asteroides que está entre las órbitas de Marte y Júpiter. O sea, aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, un asteroide. En caso de un cometa, no. Un cometa se originan en lugares más lejanos al Sol. En este caso provienen de dos fuentes, lo que le llaman la nube de Oort. Esa es una de ellas. Una zona más externa del sistema solar donde existen objetos con composición más parecida al cometa Halley. Que bajándolo a términos simples para nuestra querida audiencia, si ustedes recuerdan sus modelos planetarios de la primaria, si ustedes le hicieran un alejamiento, un zoom out a ese modelo, después de mucho alejarse, después de que se nos acabaron los planetas, hay una especie de burbuja de polvo, hielo y gas que envuelve al sistema solar y eso es la nube de Oort. Así es, exactamente. Una es la nube de Oort y la otra, que tengo por aquí, se llama el cinturón de Kuiper. También son zonas donde está lleno de piedras, de rocas y objetos de ese tipo. Entonces, bueno, una de las diferencias entre un asteroide y un cometa es esa. Uno se origina aquí a la vuelta de la esquina y los otros vienen de zonas más lejanas. Entonces ahí empieza a cambiar la composición del objeto. Por último, la cuestión de la órbita, que ese es algo muy, muy llamativo con TRES y Atlas. En el caso de un asteroide, las órbitas son más cortas y más circulares, precisamente porque se crearon aquí cerca, están aquí cerca, la órbita es más circular y es más corta. En el caso de un cometa, las órbitas son más elípticas y tienen más excentricidad. ¿Excentricidad qué significa? Que esté el Sol y el objeto, a diferencia de un asteroide que está prácticamente en una órbita circular, el objeto, ya sea un cometa o un objeto interestelar, como el tercero ahorita que se ha detectado, la órbita es de acercarse al Sol, pasa muy cerca, o sea, tiene un perihelio muy cercano al Sol y se vuelve a abrir su órbita. Entonces, es una órbita elíptica, pues, realmente lo que se le llama, ¿no? Entonces, ahora, hablando del TRES y Atlas en particular,
Algo que ha llamado mucho la atención con el Tres Sierras son dos cosas. Una, es demasiado excéntrica la órbita del cometa. Y de excéntrica hablo de que está fuera del centro, no porque sea algo... Es excéntrico, ¿no? Ajá, o sea, es muy payaso, no se deja fotografiar. Exacto. Muy locochón. Entonces, no, o sea que está muy fuera del centro y va a pasar muy cerca del Sol, entre comillas, ¿no? Y la otra es la pequeñísima inclinación que tiene en relación al plano de la eclíptica. Les explico rápidamente. La eclíptica es un plano imaginario en el que está el Sol, aquí. Si tú dibujas una serie de líneas donde están los planetas, todos orbitan sobre una línea en diferentes posiciones, ¿no? Las órbitas de los planetas. Entonces, la eclíptica es esa. Ese horizonte, mediano entre el Sol y los planetas. Entre el Sol y los planetas. Por lo general, lo que se observó en los dos objetos anteriores interestelares es que venía muy perpendicular. La órbita excéntrica, pero venía muy perpendicular. O sea, tenemos aquí el Sol y venían así en esta posición. Ok. Lo que tiene Tres y Atlas muy llamativo, que eso ha llamado mucho la atención y es parte de lo que desata. Si creían que era intencional para poder venir a ver la mayor cantidad de planetas posibles. Y que le va a permitir incluso desviarse a la Tierra para venir a atacarnos. El plan más idiota de ataque que habría, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y ahorita les voy a dar un dato de la distancia. No se me olvide. Sí. Prácticamente está en el mismo plano de la eclíptica. O sea, en vez de venir así, el cometa viene así. Sí, está alineadito. Está alineado. Son como 4 o 5 grados de desviación de la eclíptica. Es que, bueno, sí entiendo la naturaleza de la alarma porque dices, cuando los otros han sido unas órbitas tan raras, unas líneas tan raras, y por lo que entiendo, es como si, porque de alguna manera va a aprovechar la misma órbita del resto de los planetas, ¿no? Sí. Eso parece planeada. Es que son como varias, ¿no? La composición, que esté alineado, que justo cuando podríamos verlo va a estar frente al Sol como si hubieras planeado. O sea, si yo te quiero atacar, cuando yo voy a desacelerar, no quiero que te des cuenta, entonces paso enfrente del Sol para que te lampares. Va a pasar por atrás, ¿no? Va a pasar por atrás. Por atrás. Sí, pero ahí va la cosa, querido público. Esta cosa viene a 58 kilómetros por segundo. No es el pecero que le hace la parada y frena en 2 cuadras. Necesitas miles de millones de kilómetros para que esa cosa medio frene. Sí, es correcto. Entonces, lo que se hace, porque nosotros hacemos eso para acelerar nuestras propias naves, es aprovechar el campo gravitacional de cuerpos celestes como Júpiter, como Saturno, para pescarte de ahí y acelerar, pero también puedes frenar. Todo depende de qué tanto te acerques. Si te acercas mucho, esta cosa, si de verdad fuera una nave que nos quiere atacar, sería la oportunidad de engancharse con el Sol, que el Sol lo frene y entonces salirnos por el otro lado y nos diga, ya se la saben celulares y carteras, ¿no? Así es. Sí, es eso. O sea, va a pasar por atrás, pero lo raro, lo que a mí sí se me hace raro, y ya tú lo explicaste muy bien, y se me sigue haciendo más raro, es que siendo semejante objeto, con tanta fuerza, tanta velocidad, desde fuera de nuestro sistema solar, va a pasar junto al Sol y justamente ahí es donde regresa, ¿no? O sea, ¿por qué no pasa y se sigue de largo, por ejemplo? Porque la influencia gravitatoria del Sol es extrema. Es mucha. Pero sigue estando, o sea, tú ya lo dijiste, pues, qué tiempazo, ¿no? O sea, qué bien tomada la curva para justo agarrar esa... Pero imagínate a esos aliens. Imagínense esa junta. Somos los aliens, sí. Vamos a ir a invadir la Tierra. El lugar más cercano, querida audiencia, está a más de 1 año viajando a la velocidad de la luz. A la velocidad que viene esta cosa, a pesar de venir tan rápido, le tomaría millones de años llegar al sistema planetario más cercano. Así es. Entonces imagínate, por lo menos son la raza con más hype en la historia, ¿no? Porque llevan 15 millones de años así de, sí, vamos a llegar, les vamos a poner su madre, sí. Bueno, esa es la primera estupidez. Y la segunda es que supongamos que desacelera y hay viento. De ese punto de desaceleración hasta donde estamos tarda 50 días en llegar. En 50 días, tú nada más imagínate la de atrocidades que les vamos a hacer cuando veamos que vienen acercándose. Es un plan muy malo, muy malo. No tiene sentido. Sí, como plan de ataque no tiene sentido. No tiene sentido, pero que es coincidente, ¿no? Que
que a este objeto, pues mira, que le tocó pasar justo y detenerse aquí en este sistema, dar vuelta Ahora, y todo, ¿no? Era lo que hablábamos. O sea, es viendo esos datos que pueden llegar a asustar, Ajá. que llaman la atención, Sí, sí. puede provocar mucha desinformación en la gente por falta de perspectiva. Déjenme darles un par de datos que les van a abrir un poquito la perspectiva. Ok. Distancias. Es un estándar que se llama unidad astronómica. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. ¿Cuánto es? Son aproximadamente 149.5 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros, para redondear. Sí. Más o menos. La influencia gravitatoria del Sol, de su ubicación hasta más allá de los planetas, más allá de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper, de todos los objetos que pudiera haber y cosas interesantes más allá del sistema solar. La influencia gravitatoria del Sol puede llegar, se estima, a las 233 unidades astronómicas de usted. Entonces multipliquemos 233 unidades astronómicas por 150 millones de kilómetros. Sí, no es... La influencia gravitatoria del Sol provoca cambios en objetos que pueden ser extremadamente lejanos. Esto resuelve un poquito mi duda, ¿verdad? O sea, sí, no importa que haya estado tan lejos del sistema, su influencia todavía llegaba hasta por allá, ¿no? Y un dato más para que tenga, yo lo que quiero es que tengan perspectiva, que el público tenga perspectiva. Si tú te fueras en un avión en velocidad constante, un avión de pasajeros, velocidad constante, que van 1200 kilómetros. No muy entre 800 y 1200. Bueno, algo así. Si tú te fueras en una línea constante de la Tierra al Sol en un avión, en una línea constante, tardarías en llegar de la Tierra al Sol a esa velocidad sin detenerte y en línea constante, tardarías 17 años en llegar al Sol. Si empezamos a dimensionar esa distancia, nos vuela la cabeza. Sí, sí. O sea, es una distancia que no es ir aquí a la vuelta, ¿sí? Ni es ir es más, ni siquiera es ir al otro lado del mundo. O sea, eso está aquí. Estamos hablando de distancias que ya son distancias astronómicas, pero que es demasiada distancia. Nuestro día a día no está acostumbrado a eso. Entonces, tomando tu comentario, lo que dijeron ahorita del plan de invasión o de ataque del cometa, hablar de que vienen viajando desde quién sabe cuántos años a la velocidad a la que viene, 50 kilómetros, entre 50 y 60 kilómetros por segundo, es más o menos el doble de la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol. O sea, está el Sol, Ajá. que ahora se está moviendo alrededor del Sol, Sí. un año, ¿no? O sea, Sí, sí. empieza aquí un año. Ah, ok, ya vi. Esa velocidad es más o menos como la mitad, como unos 26 kilómetros por segundo. Entonces, si la Tierra viajara a la misma velocidad, o sea, nuestros años serían de la mitad de días, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, sería el doble de rápida la Tierra y... No sé qué, 170 y tantos días. Ajá. Una cosa así dura. Sí, sí, 6 sí. meses, pues, para terminar pronto. Sí. Entonces, la velocidad que Ok. trae esta cosa es muy alta. Es muy alta para estudiarla. Sí. Es muy alta para interceptarla. Pero no para viajar entre estrellas, ¿no? Exacto. Y ese es el otro dato. El otro dato que está en un estudio que se publicó, empezó por una prepublicación en una revista científica por ahí, que es lo que yo siempre le sugiero a la gente. Consulten fuentes científicas verificadas y serias. Apaguen la televisión. O préndanle en un mejor canal, ¿no? O prendan en un mejor canal. Iba a decir, cierren YouTube, No. porque como ahí está 3 pies al gato. Sí, no, aquí vamos a hacer Sí. lo posible para mantener bien informada la Exacto. bandita, ¿no? Siempre sugiero que se vayan a fuentes confiables porque el obtener información detallada de una fuente verificable te abre el panorama y te permite ser mucho más coherente a la hora de tomar una decisión e incluso hasta sirve en la vida, pero eso es otro tema. Entonces, antes de que se me olvide el comentario, este estudio demostró por la órbita que trae TRES Atlas, por lo masivo que es por su composición y por la distancia que se cree, y ahorita hablamos finalmente de su edad estimada, los científicos determinaron que este objeto en su vida ha pasado más o menos entre 50 y 90 estrellas. Ha tenido el contacto entre 50 y 90 estrellas. Detengámonos un momento ahí.
¿por qué nosotros vamos a ser un poquito realistas? O un mucho. ¿Por qué nosotros, con nuestra tecnología que tenemos ahorita, que puede ser extraordinaria y todo, pero para una civilización extraterrestre que seguramente para poder construir algo así tiene que tener una tecnología mucho más avanzada, Sí. ¿por qué tendría que tener tanto interés que entre esas 50 o 90 estrellas que el cometa ha visitado durante su vida, por qué ha viajado tantísimo tiempo para venir para acá a una estrella mediocre? Lo tengo que decir, es una estrella de medio pelo Nuestra estrella es una estrella chiquita y pedorrona, querido público. y común. La queremos mucho, pero pues sí está jodidilla. Se va a enojar, pero... Entonces, ¿por qué pensar o hay que entender un poquito las cosas con información de que no suena coherente que sea una civilización extraterrestre que ha viajado durante tanto tiempo a esa velocidad para venir a hacernos qué, con qué objetivo, para ganar qué, cuando ha visitado entre 50 y 90 estrellas de diferentes tamaños y ha andado por quién sabe dónde? O sea, imaginen eso, ¿no? Pues yo creo que ahí ya más bien es ese remanente de toda esa carga de ideas de que somos el centro del universo y de que todo gira a nuestro alrededor, y son nuestras ganas de querer ser importantes. Y digo, a mí en lo particular no me pega nada. Yo entiendo que soy algo menos que una mota de polvo en el universo, pero hay gente que no, que sí quiere sentirse importante y que tiene sentido su vida. Y podrían haber múltiples motivos por los cuales a lo mejor tenemos allá algunos aliens medios hippies, desde un mensaje alentador, porque alguien que mandara en un asteroide como ese un mensaje sabe que es como nosotros mandando el Voyager. Nosotros aventamos el Voyager como quien avienta una botella al mar. Sí. No va con dirección, no sabemos si alguien lo va a ver alguna vez, y si se lo topan se llevarán una linda sorpresa. A lo mejor es una cosa por el estilo, o a lo mejor es un puto el que lo lea cuando se nos acerque, una cosa por el estilo, pero una invasión es la cosa más ridícula que podemos imaginar. Yo hablaba en el sentido de por qué pensar. Sí, te entiendo. Que somos importantes y que justo aquí van a invadirnos, ¿no? O sea, sí, no tiene caso, pero desde ahí es donde no tiene sentido. Eso lo vemos regresando después de un corte. Muy bien. Bandita, hemos regresado y aquí estamos para seguir ampliando sus dudas, pero dudas bien direccionadas. A ver, pues estábamos platicando ahorita fuera de cuadro, de 2, 3 cositas medias interesantes que quisiera que abordáramos. Y una de ellas es la edad de Atlas. Y ahí yo tengo una duda que a lo mejor suena muy estúpida, pero sé que mucha gente allá afuera lo tenemos. Los cometas se va consumiendo parte del material del que están compuestos. Y entonces eso es la estela que vemos como la colita del cometa, o como la nube que en el caso de está ahí como rodeándolo porque se está evaporando. Según lo que vi en internet, esta cosa tiene más años que la Tierra. Es más viejo que este planeta. Creo que incluso el sistema solar, ¿no? Pues, y digo, si es una piedrota, ¿verdad? 5 kilómetros no es cosa fácil. Claro. Pero tampoco es una cosa tan inmensa. O sea, ¿tanto tiempo dura ese material en evaporarse? Sí, bien. Ok, ese es un punto muy importante. El origen, que va en función también de la composición del cometa. Vamos por partes. Se cree por la trayectoria de su órbita y el comportamiento y sus características, que este objeto se creó o salió de una zona de la galaxia, de la Vía Láctea, pero es una zona alejada del centro, más hacia los brazos, donde hay cierta acumulación importante de material en la Vía Láctea. En cuanto a lo masivo de la Vía Láctea, parece ser que viene de una zona externa de la Vía Láctea y de una zona donde estaba con mucho material, de por ahí fue expulsado. Okay. Déjenme ampliar un poquito este contexto. Dentro de la Vía Láctea de nuestra galaxia ha habido y sigue habiendo la creación y destrucción de sistemas solares, como ha sucedido con el de nosotros, que se creó, se estima más o menos hace unos 4.500 millones de años, una cosa así, que más o menos la edad del Sol, más o menos. Y ese proceso de la creación de un sistema solar es muy caótico. Es hiperviolento, es caótico, y como en una explosión, o sea, salen pedazos de todo lo que se puedan imaginar. Para todos lados.
Tracy Atlas es casi seguro que es un fragmento del momento en que se creó un sistema solar. Ok. Ese es el origen de Tracy Atlas. No es una nave extraterrestre construida en un hangar gigante en un planeta futurista. Lo estamos construyendo para mandarlo a la Tierra. Vaya a ver qué onda. Exacto. Sino que fue expulsado en un momento violento del nacimiento de un sistema solar. Se cree que tiene ya de vida el objeto entre 7,000 y 10,000 millones más o menos de años de antigüedad. O sea, estamos hablando que es o un 50% o casi o prácticamente Doble. un 100% el doble de la edad de nuestro sistema solar. Esa característica lo hace muy interesante y va de la mano del otro que estábamos hablando sobre su composición. Porque primero es un objeto que viene viajando desde muy lejos. Viene viajando desde muy lejos, como lo mencionamos ahorita. Ha estado visitando varias estrellas. El Sol es una más en su... Si hablaras en una maravilla, ¿no? Exacto, si hablara sería una maravilla, muy cierto. Lo interesante, más no sobrenatural del objeto, lo interesante es que su antigüedad y su posible composición, porque tampoco tenemos certeza ni de la antigüedad ni de la composición, nos permite obtener información de la composición de otros sistemas solares, de lo que hay en otros sistemas solares. Hace un momento mencionábamos que tenía como 16 veces más de dióxido de carbono. Ahí se está estudiando el por qué su composición contiene esa saturación de dióxido de carbono. Y pues se cree que es por los materiales que lo componen. A la hora de que se formó ese objeto, quiere decir que ese sistema solar tenía una proporción de materiales sustancialmente diferente a la formación de nuestro sistema solar. Entonces, lo interesante del objeto, que no tiene nada de raro ni de paranormal, misterioso, puede caber la palabra de misterio. De hecho, el misterio se necesita hasta en la ciencia, porque despierta interés y despierta sensaciones que ayudan a la creatividad. Pero bueno, es que al parecer tiene una composición que no era esperada por los modelos cometarios que tenemos actualmente en la Tierra. Lo maravilloso del objeto es que está proporcionando información que no se había visto antes, que nos puede ayudar para poder establecer nuevos datos sobre la composición de otros sistemas solares, del comportamiento de algunas estrellas, planetas. No sé si sabían ustedes que así como hay asteroides, cometas, existen también planetas que por su característica están considerados como planetas, pero que no están orbitando ninguna estrella. Sí, que andan por ahí errantes. Son errantes, que de hecho de ahí viene la palabra de planeta del griego, que quiere decir errante. Pero realmente están tal cual, errando sin dirección, sin motivo. Sí, no están ligados a un sistema solar. Exacto, a una estrella. No tienen una órbita, ¿verdad? Pero tienen características de planeta. Y eso no es otra cosa que han sido objetos que han sido expulsados por eventos violentos. El estallido de una estrella, la formación de un sistema solar. Entonces, más que ver a Tracy Atlas como algo misterioso, tenemos que estar muy emocionados en verlo como algo que va a acrecentar el conocimiento científico de este tipo de objetos y que nuestro catálogo, nuestro conocimiento de lo que sabíamos hasta ahorita, que sigue siendo incompleto. Eso es algo que existe en ciencia. En la ciencia, hablando de la mecánica cuántica, de la teoría general de la relatividad, de lo que ustedes quieran, son ideas muy exitosas. Por ejemplo, la mecánica cuántica mantiene funcionando todos estos equipos a los que estamos acostumbrados. Genera gran parte del Producto Interno Bruto de un país con toda la electrónica y todo. Sí. La relatividad general permite el funcionamiento de los GPS y nos dio otra perspectiva de la cuestión de la gravedad y todo eso. Pero son teorías incompletas. Son modelos matemáticos incompletos porque llega un punto, siendo más específico, en los llamados agujeros negros, que son los objetos más extremos del universo, donde ambas teorías colapsan. Entonces, son correctas pero incompletas. Entonces, eso en ciencia es muy común verlo. Y los científicos lo saben y eso les encanta. A los verdaderos científicos les encanta que si proponen una teoría,
los demás le ayudan a darle de patadas. Sí, que la a veces levantan, la ¿no? teoría se desbarata. Sí, si es sólida o si se desmorona en algún Exacto. punto. Exacto, porque eso permite o hacer que su idea, su teoría, su propuesta matemática sea realmente sólida y que permita generar conocimiento, inventos, tecnología, bienestar, a algo que le dieron de patadas porque lo pusieron lo sometieron a las pruebas más extremas y tronó, pues se desecha. Y hay científicos que han trabajado durante décadas en una teoría que al final se termina debilitando. Teoría de cuerdas, por ejemplo, que todavía está como entre sube y baja la teoría de cuerdas. Pero como pues es muy improbable llegar a probarla, ¿no? O sea, ¿cómo verificas esa cosa? Pueden haber Como que- varias. Exacto, y hay científicos que han dedicado su vida A eso. casi completa a eso, cuando puede suceder que un día le den una patada que de veras la desbarata. O se mueran sin comprobarla y le pase como a Einstein, ¿no? O como a Hawking. Que teníamos predicciones de Einstein que no habíamos podido comprobar y después pasaron cosas y pudimos observar cosas que comprobaron las ondas en la gravedad. Simplemente los agujeros negros, ¿no? Que Einstein decía que, pues, que no existían, ¿no? Al principio. Exacto, se le hacía algo demasiado aberrante. Ajá. Decía, tiene que haber algo en la naturaleza que impida que existan los agujeros negros. Son demasiado grotescos los agujeros negros para que existan. No puede ser. ¿Y ya cuántos llevan cubiertos, Sí. y analizados y fotografiados? Pero así fue hasta Entonces- que llegó que Hawking, ¿no? El que ya dijo así. Stephen Hawking. Aquí están las pruebas, muchachos. Exactamente. Entonces, no hay algo más que les guste a los científicos que les den de patadas a sus teorías. Hablando de darle patadas a las teorías, ¿qué tendrías tú que observar para que tú dijeras, ah, caray, esto no es ni un cometa, no es un asteroide, no es un pájaro, no es un avión? ¿Qué cosa así para ti sería un indicativo que dijeras, esto hay que ponerle atención? Algo muy simple y sin tanto rollo Ajá. es que el comportamiento del objeto saliera completamente de los modelos matemáticos que predicen su comportamiento. Ok. Si bien puede salir porque como es un objeto que apenas estamos conociendo y aún estamos hablando de ello, estamos todavía refinando nuestro conocimiento científico, sí puede tener una variabilidad, una variación que nos va a permitir ajustar los modelos matemáticos del comportamiento de esos objetos. O sea, sí puede suceder. O sea, por ejemplo, si ahorita 3 Atlas frenara por completo, eso sería No, pues ahí sí ya. un indicativo total de que no es ni un cometa en el asteroide, ¿no? Exactamente. O sea, una cosa es disminuir velocidad y Exacto. otra cosa es frenar. Que disminuya, que acelere. Pues puede ser el mismo juego gravitatorio por la influencia del Sol. Sí. Pero que el objeto se detenga. Ahí sí ya. No. Ahí sí ya aguas, ¿no? O que de repente cuando va pasando detrás del sol Ya que salga. ya no salga. Exactamente. Aunque tendría que verse si no... Se desbarató, ¿no? Exacto. Sí. Si no hubo algo Sí. por ahí que algún otro modelo matemático Lo previ- pueda, ¿no? pueda predecirlo, pueda describirlo. Que puede causar sorpresa, puede causar asombro, sí, pero lo que causaría en el mundo de la ciencia sería información nueva. Ajá. Lo que tenemos que entender es que nadie tiene la verdad absoluta. Ni en ciencia, ni en nada. En nada, nadie tiene la verdad. Absolutamente nada. Sí, nada. Nadie tiene la velocidad, Ajá. ni siquiera la ciencia. Pero la ciencia es una forma más segura, más coherente de describir un fenómeno. Porque tiene la base matemática. Ujú. Hay que recordar que las matemáticas pueden describir todo. Así es. O sea, yo este vaso, esta mesa, este ambiente, yo lo puedo escribir con matemáticas. Es el lenguaje universal, pues siempre van a- Sí, y cómo se va a comportar también lo puedes predecir Exacto, con ujú. matemáticas. como lo que mencionamos ahorita, que se detenga o que tenga un cambio de órbita, Ok. de ruta, sí, de órbita o de ruta, demasiado extrema. Ok. Ok, tengo otro asunto que quisiera que tocáramos. Todo este postulado que hizo o la idea que soltó Avi Loeb al respecto de que se comportaba como una nave que tenía malas intenciones, esta cosa, está basado en el principio del bosque oscuro y quisiera aclarar un poquito a la gente qué es esta cosa del bosque oscuro. Es una parte de la paradoja de Fermi. El bosque oscuro es asumir que todo lo que está allá afuera es un predador y que entonces todos están calladitos porque calladitos se ven más bonitos, porque si hace ruido te va a venir a joder una civilización, cosa que eso es lo que quería platicar contigo. Me parece bien absurdo porque ¿qué hay aquí que no hay allá afuera? Así es. Pero yo creo que esa teoría surge porque así ha sido
gran parte del comportamiento humano, ¿no? Es más, incluso de otras especies, de la naturaleza, ese comportamiento se ve. Pero sí, lo que estoy de acuerdo contigo, viejo, es que pues tampoco puede haber tan... Exacto, vienes a depredar qué, ¿no? Pero pues yo no veo, o tú veas alguna cosa que solo hay aquí y valga la pena venir a invadir. No, realmente no. Y vuelvo a lo mismo que habíamos hablado ahorita. Perspectiva. Cuando te pones a empezar en las distancias, Sí. en lo que está afuera, en lo que estamos acostumbrados a ver acá, pero que aparentemente falta afuera, pues, si crees en ese tipo de... Es que yo les dije, por ejemplo, ahorita que decías de que lo único que hay en este planeta que no hay en otros lados somos nosotros, yo ni ahí, güey. Porque si ya estás hablando, o sea, imagínate el conocimiento en cuanto a genética y física que tienen esas madres. No, yo no dije que fuera interesante, pero si lo piensas, lo único que hay en este planeta que no te pudieras encontrar en otros, somos nosotros. Porque vida biológica compleja debe de haber un chingo. No inteligente, o sea... No inteligente, por eso... Pero pues vacas, perros, dinosaurios del espacio deben de haber a madre. Pues, ver en retrospectiva se me hace pues algo muy fácil. Entonces, si esos güeyes ya están en un punto emperradamente superior intelectualmente a nosotros, de ahí para abajo, ellos, si nos ven a nosotros, nos pueden decir, güey, en la franja de conocimiento, nosotros estamos de aquí a acá. Ellos, los humanos, apenas están aquí, de abajo para arriba están aquí y representan esto, güey. Y nosotros ya pasamos esto. O sea, yo no le veo que ni siquiera les asombre nuestra presencia. Y en base a eso, pues vamos a visitarlos y a destruirlos. Y no, por agua. Ese es el punto, a joder. O sea, ¿por qué joder? La visita no me suena loca, porque a lo mejor puedes tener la intención de saber. La curiosidad es un síntoma de la inteligencia. A lo mejor tenía ganas de venirse a tostar a Tulum y a echarse en la playa y ya. Pero otra cosa que asumimos, querida audiencia, es que cuando nos hablan de extraterrestres pensamos en un ser muy similar a nosotros, con mejores juguetes y tecnología porque son más viejos. Pero también no hemos planteado cosas más incómodas como lo que plantean en Interestelar, que es que el extraterrestre con el que nos topemos allá afuera sea una cosa heptadimensional. Un extraterrestre se moviera en más allá de las 4 que nosotros conocemos, o como plantean en Interestelar, percibieran el tiempo como una dimensión física. Puta, a lo mejor está aquí a un lado y ni cuenta nos damos. A lo mejor explicaría un montón de estas fantasmas lloronas y pues nosotros estamos aquí como chango tragándonos los mocos y ni cuenta nos dimos. Incluso la teoría del multiverso justamente plantea eso, que a pocos milímetros de nosotros, de nuestro universo tridimensional en el que estamos, puede haber una cantidad infinita de universos, pero desde nuestro lugar, para nosotros no son visibles esos universos. Es como lo que pasaba con la historia esta de Platón, de la gente que está dentro de una cueva. Ah, sí, sí, ve la sombra del objeto real. Exacto. O sea, tú nunca percibes la esencia del objeto, según el postulado de Platón. Tú es como si vivieras en una cueva donde solo ves las luces que se proyectan a través de lo que entra en la cuevita y los que pasan allá afuera. Pero desde un punto de vista fundamental de la física, podrían existir dimensiones adicionales que podrían estar aquí pegaditas a nosotros, pero no son alcanzables de donde estamos. Entonces, justamente, y concuerdo mucho contigo, eso podría explicar muchos fenómenos. Y no sería magia, ¿no? Y no sería magia. Exactamente. Ahorita me hiciste acordarme de un estudio, realmente no me acuerdo, en el que se detectó una fuente de rayos X muy intensa en un punto del cielo. Ah, cierto, sí. Una de las teorías que se propuso, pero una teoría seria, pues una propuesta matemática seria, en términos generales y hablándolo así muy platicadito y rápido, era energía que estaba pasando de otro universo al de nosotros. Ok. Pero lo proponen matemáticamente. Pero nosotros no teníamos forma de darnos cuenta de eso, o simplemente veíamos el efecto o la energía resultante que estaba llegando, pero no ni el objeto ni el universo donde provenía. Y eso fue una propuesta que se hizo que ya no la escuché después, no sé si progresó o no. O sea, simplemente se detectó esa transferencia de energía, pero no se supo ni de dónde vienen. Pues es como esta historia que contó Carl Sagan en uno de los episodios de Cosmos, de un supuesto contacto entre un ser tridimensional como tú con unos que solo vivieran en 2 dimensiones. Imagínate tú que tienes en un papel
a bidimensionito. Y bidimensionito, pues solo percibe horizontal y vertical. Pero tú puedes estarlo viendo y él está ni en cuenta. Claro. Si tú hicieras contacto con él y hicieras esto, él no va a poder verte porque él no percibe en 3 dimensiones. Exacto. Solamente va a haber un círculo bien raro que se mueve extrañísimo. Va a percibir un montón de cosas erráticas que no le va a encontrar ni pies ni cabeza. Claro. Porque pues en su campo de percepción las cosas se mueven bien diferente. Podría estarnos pasando lo mismo. O otra, que ahí quiero aprovechar que eres ingeniero en informática. ¿Tú qué opinas de la teoría de la simulación? Porque a lo mejor no es un bosque oscuro, a lo mejor esto sí es un enorme videojuego y por eso no hay ni madres allá afuera, porque eres el usuario de un entorno virtual. Necesitamos un programa completo Para eso, ¿verdad? para ese tema en particular. Bueno, para todos los temas de hasta. Sí, no, le podemos rascar infinito. Esa es una plática que me ha tocado dar varias veces en visitas de la Sociedad Astronómica a manera de divulgación. Se le conoce como el principio holográfico del universo. Ajá. Que el nombre de este principio, de esta propuesta matemática, otra propuesta matemática, no se trata de hacer una analogía 1 a 1 con The Matrix, o sea, no se trata exactamente de eso, sino que es un poquito más sutil y más complicadito el asunto, porque tiene que verse desde el punto de vista de la física de partículas. Ok. De la naturaleza de la materia, de la física de partículas, pero adelantándome a lo que podamos platicar en otro programa al respecto, básicamente lo que el principio holográfico propone, que era algo de lo que proponía Hawking, el principio de conservación de la información en agujeros negros, se cree que cualquier cosa que un agujero negro coma, ahí permanece, ¿no? Fíjense lo que les voy a decir, la información de lo que cayó en el agujero negro queda descrita en la superficie del agujero negro y que en principio, si pudiéramos tener acceso a esa información, podríamos describir lo que cayó. Ok. ¿Sale? Queda reflejado en una superficie bidimensional, que era de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué es este horizonte de sucesos donde se desbarata? El horizonte de sucesos del agujero negro. Y si pudiéramos tener acceso a esa información que se conserva, se preserva, podríamos describir lo que cayó o lo que consumió el agujero negro. Aplicando ese principio a la materia, el principio holográfico que propone, que son 2 científicos que se juntaron con diferentes ideas para proponer el principio, que son Gerard de Hooft y se me va el nombre del otro científico, proponen ese modelo matemático, llevarlo a nivel cosmológico, y se supondría que nosotros, tu silla, lo que está aquí, el Sol, los planetas, las galaxias, todo, esos objetos, ese universo tridimensional que conocemos, sea una descripción, otra vez, tridimensional, de información que está en un lugar que no sabemos dónde, infinito, en algún lugar, y nosotros somos la representación tridimensional de esa información. Pero estoy hablando, no es del concepto de The Matrix. Sí, que es más simplista, que es como un videojuego, ¿no? Y hollywoodense. Ajá. Estoy hablando desde el punto de vista fundamental de las partículas, del comportamiento que nos ha demostrado la mecánica cuántica, de cómo se comporta la materia. Ahí entramos en temas del entrelazamiento cuántico y de la cuestión fantasmal de las partículas, de la dualidad onda-partícula y todo ese rollo. Sí. Bueno, basado en esas matemáticas, se propone que el principio holográfico sea eso. O sea, entonces es como, a ver, a lo mejor lo entendí muy tontamente, pero a ver. No. Entonces podría decirse entonces porque bueno, ya sabemos que el Big Bang no fue una explosión como tal, sino simplemente fue una expansión de tanto de la materia y del espacio, ¿no? Brutal y violenta. Pero entonces, como me lo estoy imaginando, con lo que dices, es como si el Big Bang hubiera sido un mega agujero negro gigantesco en el cual estaba impresa toda la información de la composición del universo, y al expandirse, es como cuando pasaras del otro lado. Como que pasas al otro lado, y al expandirse es como que ya va dejando las impresiones en 3D de la materia. Suena raro.
Suena raro lo que Ajá. estás comentando, suena fumado. Difícil de entender por lo Difícil de entender, Ajá. difícil de creer, Sí. pero hay propuestas Por ahí matemáticas serias que dicen que nosotros, nuestro universo, proviene, decirlo así, proviene de un agujero negro de otro universo. Ajá. Somos una derivación, una consecuencia de un agujero negro de quién sabe dónde y de quién sabe qué universo. Sí hay una propuesta matemática para eso. Ok, pero entonces tú creerías que si sí existe el principio holográfico, sería un principio natural, no artificial. Natural, completamente. Ok, porque ya ves que quien propone que es artificial, una de las cosas que sustenta ese concepto es justo eso, que no encontremos más seres inteligentes. Entonces, nosotros ahorita estamos tecnológicamente en el umbral uno de los pañalitos de generar nuestra propia simulación indistinguible de la realidad. Ujú. Con la IA ya podemos generar gráficos que no distingues de la realidad. Y estamos trabajando en sistemas de conexión neuronal que podrían proyectar eso en tu cabeza, hacer sentir que tienes una expansión temporal como lo que nos pasa en los sueños y proyectarte una vida alterna que no sabría si es la realidad o no. Ujú. Que no crees que podría ser artificial, entonces sí crees que es natural. Lo que pasa es que lo que estamos hablando ahorita, siento que es, o creo yo que es puramente una simulación intencional de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque tenemos la tecnología para hacerlo y se está desarrollando y es una simulación intencional de un escenario así. Pero esto viene desde el punto de vista fundamental de la materia. Ok. Entonces aquí es donde entra, bueno, yo pensé que te ibas a ir más bien por ese lado, pero a mí me sonó entonces más como la teoría del cerebro de Boltzmann, ¿no? Ilústrame porque No, es la que dice que a final de cuentas no existe nada en el universo, sino que es, pues por el paso del tiempo, gran materia bueno, más bien gran cantidad de materia y de información se fue acumulando, crearon un cerebro, un cerebrito o cerebrote, y a través de ese único cerebro que existe en el universo, es en el que se está desarrollando todo esto que nosotros concebimos como vida. Realmente sería como el sueño de una sola entidad que vive en el universo completamente sola y que toda la vida, toda la existencia se está desarrollando. Como dicen los hindús, que todo esto es el sueño de Shiva. Sí. es una idea, es una perspectiva que puede ser válida, pero todo este tipo de ideas, y más hablando de temas así, de temas tan fundamentales del cosmos, de nuestra realidad y todo eso, tendría que ser sometida a pruebas que confirmen su veracidad. Para ello, los países invierten en ciencia, invierten en laboratorios, como el CERN, el laboratorio más grande de investigación de física de partículas, donde yo hago colisionar iones pesados, hago colisionar los famosos hadrones, pues, que se llama, ¿no? Del colisionador de hadrones, para ver en condiciones extremas cómo se comporta la materia, que me pueda dar información para que yo con esa información pueda generar modelos matemáticos que expliquen lo que busca finalmente la ciencia y el ser humano. ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera realidad? Hay una línea muy delgada en esa búsqueda de la realidad, hay una línea muy delgada entre caer en la superstición y en el pensamiento mágico que en un pensamiento lógico, estructurado y que lo lleva a la ciencia. Entonces, nosotros como humanos tenemos la debilidad de caer muy fácil de este lado, pues, ¿no? Del pensamiento mágico e irracional. Es que es más cómodo, ¿no? Es más cómodo por un lado porque no nos obliga tanto a pensar y podemos sacar una conclusión muy fuerte así y sacártela de la manga literalmente. Cuando la ciencia te pide pruebas, demostraciones en laboratorios naturales, que es el mismo espacio, el mismo universo, son laboratorios naturales. Tracy Atlas, para no desviarnos del tema principal de la plática, Tracy Atlas es un ejemplo de cómo tenemos a la mano un laboratorio natural para incrementar nuestro conocimiento, y quiero que la gente se vaya con esa idea. Estamos enfrente de un fenómeno natural en un laboratorio natural, que es el universo, el cosmos, como lo quieran llamar,
para que nuestro conocimiento científico crezca. Avi Loeb está en todo su derecho de proponer y especular. Es válida. La especulación es válida en la ciencia también. ¿Por qué no? ¿No crees que la gente le tiene como que mucho aprecio a tener siempre la razón? Completamente. O sea, como que la gente piensa que no, lo fundamental es tener la razón. Sí, ¿Por qué, no? Afirmaciones. Sí. Entonces, yo sí creo que la gente o el ser humano en general deberíamos desprendernos un poquito de esa idea de que lo correcto es tener la razón. Sí, es lo que buscamos. Es lo que buscamos, pero pues buscamos la verdad de las cosas, Pero ¿no? ¿qué palabra se requiere ahí para nombrarla con lo que estás diciendo? Se llama humildad. Pues sí. Humildad y saber que no tenemos la razón, ni nadie tiene la verdad absoluta. A lo mejor van a haber eventos en el universo que ni siquiera nos dé la existencia de la humanidad para entenderlos, ¿no? Y mientras más va avanzando la ciencia, tenemos más información de cómo funciona la naturaleza. Y yo lo veo así. Tenemos una línea que divide la superchería y el pensamiento mágico, y aquí tenemos la ciencia. Cada día que pasa, pero cada día, así contado de uno en uno, siento, y eso creo yo, la ciencia le va cerrando el espacio al lado izquierdo de la magia y la superstición. Se lo va cerrando cada día más y más y más. Ya iba poco a poco. Pero es como un tren que no se detiene. Va caminando, vamos adquiriendo más información, más conocimiento, hasta que nosotros logremos tener una base de conocimiento suficiente para que seamos una civilización más madura, que pueda cuidar su planeta con conciencia, con ciencia, y que pueda progresar a las estrellas. Creo que finalmente Hawking tenía mucho la razón de decir que nuestro destino estaba en las estrellas, y sí es cierto. Ahí ya nos metemos en rollos que nos tomaría más tiempo, pero yo sí creo firmemente que las limitaciones del ser humano nos van a hacer, hasta ahorita es lo que se ve, lo que se cree, que nos quedemos aquí, en la Tierra. Sí. Podamos hacer viajes interplanetarios a lo mejor, pero en la naturaleza del ser humano, nuestro cuerpo, al menos ahorita, hasta el desarrollo médico y científico, sí vamos a tener una trascendencia dentro del sistema solar, y a lo mejor interestelar. Sí puede ser que la tengamos, y un primer paso fue las ondas Voyager. Ahí van. Y mientras no sean jaladas por el efecto de la gravedad de algún objeto más grande y la destruya, o sea, allá seguirán. Creo que sí vamos a tener una presencia interplanetaria, interestelar, pero no vamos a ser nosotros. Van a ser nuestros productos. ¿A qué me refiero? Sí. Robótica e inteligencia artificial. O hibridación biotecnológica podría ser. Necesitamos modificarnos a nosotros mismos. Exacto. Somos un bicho muy frágil. Así es. Que depende de la gravedad durísimo. La gente cree que salir al espacio es como flotar en una alberca, y no, es una pinche pesadilla. Pero es que ni siquiera están conscientes de los efectos. O sea, si nosotros somos como somos, sí, la estructura física del ser humano es por la fuerza de la gravedad, ¿no? Tu corazón, todo tu sistema linfático, todo el sistema circulatorio, el digestivo requiere de gravedad. Por eso los astronautas, pues más allá de un año o dos, empiezan a valer gorro. ¿Y por qué somos así? Porque evolucionó, y sí existe la evolución. Sí. Ajá. Y somos un ejemplo, y cualquier ser vivo es un ejemplo de que ahí está la evolución, y de que evolucionamos de formas más simples a ser lo que somos ahora, pero adaptados a este entorno. Sí. Por eso, cuando salimos de este entorno, primero tenemos que depender de la tecnología para vivir. Sí. Y podemos, para las distancias astronómicas y estelares, yo creo que ni siquiera meter los pies al agua en el océano cósmico. O sea, yo creo que nomás tocarlo así poquito y ya di que hiciste mucho, porque nosotros no podemos, hasta el día de hoy, pensar en un viaje, hasta ahorita, el día de hoy, ni siquiera interplanetario. O sea, deja tú fuera del sistema solar, o sea, dentro del sistema solar. Tú, por ejemplo, esa visión que tiene Elon Musk de ir y terraformar Marte y ver qué hacemos allá, colonizarlo, ¿lo ves real o crees que es puro marketing? Sí lo veo real, Ajá. pero yo me iría con pies de plomo,
porque la tecnología para hacerlo no existe. Se diga lo que se diga. Se está desarrollando, a lo mejor están trabajando en ello. Porque hay entrevistas, y igual la ponemos por aquí, porque Bueno, hay una entrevista donde a él le dicen, oye, entonces, ¿qué vamos a hacer en Marte? ¿Lo terraformamos? Sí, claro. Y luego dice así como que... Es un vendedorazo, ¿no? Sí, sí. La intención está ahí, qué bueno, ¿verdad? Pues sí, pero de eso... Padre que está la intención. Ajá. Pero no tenemos, o sea, el hecho es de que no tenemos la tecnología para poder ahorita establecernos en... Tal vez tengamos la tecnología para establecer una base permanente en la Luna. Eso sí lo creo ya más posible. Eso sí, pero hablar de Marte, creo que ya es otro boleto completamente distinto, y no se diga un planeta más lejano y no se diga fuera del sistema solar. No hay manera. O sea, no hay manera. Entonces, creo que sí vamos a llegar a colonizar el sistema solar, sí, ok, que estemos fuera del sistema solar, pero van a ser nuestros productos. Sí, de acuerdo. Como bien dijimos ahorita, máquinas, inteligencia artificial, Sí, híbridos, sí. y sí, van a ser objetos interestelares, como 3i Atlas, pero eso no quiere decir, y que no quiero que se malinterprete, que 3i Atlas es Puede un ser. producto de una civilización extraterrestre. No, porque no se tiene la evidencia ni observacional, ni se conoce tanto el objeto, ni nada como para decir que es... Pero lo que sí sabemos es que tiene más tintes de ser un objeto completamente natural. Eso sí lo sabemos, ¿no? Bueno, Pepe, a ver, nada más quiero hacer un último paréntesis porque ya tocamos ese tema, pero si no pregunto, me mata. Adelante. Porque te tengo una pregunta, pero viene directamente desde mi casa, desde mi niña. Ok. Saludos a mi niña. Ella me decía, porque acabamos también de ver Interestelar, y decía que qué había dentro de un agujero negro. Pero bueno, creo que no sabemos a ciencia cierta qué, pero una de las teorías que me gustó mucho lo que dijiste, entonces pudiera ser que un agujero es como quien dice la entrada a otro universo. Es una de las posibilidades. Ajá. Contestando directamente a la pregunta, ¿qué hay adentro de un agujero negro? Está la pregunta, la respuesta abajo, no lo sabemos. No sabemos, ¿verdad? Creemos que hay algo llamado singularidad. ¿Han oído hablar de la singularidad? Sí. La singularidad es lo que formó el agujero negro. Es no sé si llamarlo objeto, para mí de hecho en lo personal, eso es cuestión ya mía, un agujero negro no es un objeto, es un fenómeno. Se cree que dentro de un agujero negro, se cree que hay algo llamado singularidad, que es un objeto o fenómeno, lo que sea, que resulta ser una especie como de un punto sin dimensiones. Que lo que provocó fue un colapso extremo del espacio-tiempo. Una grieta ahí. Provocó una ruptura en el espacio-tiempo donde lo colapsó por completo y donde todas las leyes de la naturaleza están colapsadas y están detenidas aparentemente. Yo digo detenido, pero hablamos de colapso. Es más correcto hablar de colapso. Está colapsada la relatividad general, está colapsada la mecánica cuántica. Entonces, no podemos responder esa pregunta porque no lo sabemos. Podemos especular qué es lo que hay, no lo sabemos, pero la ciencia está trabajando En eso. para descubrirlo. Y eso es muy interesante. Las teorías te vuelan la cabeza. Vamos a quedarnos con que hace algunos años los agujeros negros no se habían observado, incluso se creía que no existían, que tenía que haber algo en la naturaleza que impidiera su existencia porque eran demasiado extremos y grotescos como para que, existieran. Pero hasta que llegó un momento en que algunos científicos, a través de la relatividad general, empiezan a aplicar las matemáticas de la relatividad general y dicen, si la relatividad general es correcta, otra vez, pero incompleta, Ajá. es forzoso que existan los agujeros negros. O sea, tienen que existir. Y ándale que se detecta el primer agujero negro, que fue Sagitario A. El primer agujero negro en el centro de la galaxia, con las características que había predichas por la relatividad general, donde no se ve, bueno, para una observación en óptica tradicional no se ve porque no emite luz, sino que simplemente se descubrieron por los efectos gravitatorios de los objetos, estrellas que están alrededor de ellos. Básicamente lo que vieron es que un grupo de cosas iban hacia un solo punto, ¿no? Sin saber por qué. Se deforma la luz también. Ajá. No vemos exactamente la caída porque esos son eventos demasiado fugaces y extremos como para verlos, pero sí podemos ver estrellas. Imagínense ustedes eso, estrellas más masivas que el Sol orbitando alrededor de algo
que las mantiene a velocidades de cientos de miles de kilómetros de velocidad alrededor de algo. ¿Qué tiene que haber ahí para que haya una fuerza que mueva un objeto de esas características de esa forma? Aparte barre la luz, ¿no? Barre la luz, curva la luz. Sí. Es lo que le llaman pues el efecto de lente gravitacional, ¿no? Que Sí. La distorsión espaciotemporal del agujero negro provoca que la luz se distorsione y se hace una especie como de lente. Sí, lo que se ve en la película. Sí, se le atinaron ahí, ¿no? O sea que creo que sí es bastante... Le echaron mucha galleta para los modelos visuales de esa. Tener ahí a un ganador del premio Nobel de física. Exacto, como asesor de la película, que fue Kip Thorne, ganador del premio Nobel, justamente. Pues eso es lo que hay en un agujero negro. ¿Qué hay? No sabemos. O sea, dentro. Pero que existen, sí. Y son los objetos de los más extremos que existen en el universo, más interesantes, más monstruosos, místicos. O sea, díganle lo que quieran decirle, pero efectivamente están en nuestro laboratorio natural, que es el cosmos, para poder estudiar las leyes de la naturaleza y ver cómo están colapsadas y por qué. Y esos objetos nos permiten redefinir nuestras teorías para llegar finalmente a entender qué es la verdadera realidad al tener una teoría, la famosa teoría unificada que puede explicar todo. Y que no colapse en un agujero negro. Ese es tema de otro podcast. Sí, tenemos aquí como 4 programas pendientes. No, 4, 5, 6. Por lo menos. Pero bueno, no, pues bastante interesante. Pero entonces, pues ya para cerrar este episodio, pues entonces, ¿con qué se queda la gente, Pepe? A ver, entonces, 3 y Atlas no es una nave extraterrestre. No hay motivos para creer que sea. Por muy que tenga características raras, extrañas, son características que son predecibles en los modelos actuales de los cometas. Que hay cosas novedosas en su composición, en su velocidad, en su trayectoria. En todo eso, sí, son novedades porque no se habían observado, porque hasta ahorita tenemos la tecnología para poder determinarlo y estudiarlo. Eso no significa que lo haga de origen extraterrestre inteligente. Lo que está pasando y lo que debe de disfrutar la gente y de sentirse bien por vivir en estos tiempos que estamos viviendo. Oportunidad de verlo, ¿no? De verlo, en vez de irse por la cuestión mágica o extraterrestre, siéntanse felices de que vivimos en esta época con la tecnología suficiente para conocer que existen objetos como 3 y Atlas que nos están dando información nueva y que tienen un origen completamente natural y esperado hasta cierto punto por la ciencia. De sistemas solares que pudieran tener una composición, valga la redundancia, diferente a la de nosotros. O sea, Pero ya más o menos con el test y la espectrografía que le sacó, nos damos una idea, ¿no? Exactamente. De qué componentes son los que anda aventando. De claro, qué está no estamos a ciegas, o sea, ya tenemos información, sí, pero justamente lo que hizo la sonda Hayabusa japonesa que capturó material de un asteroide, justamente acaba de salir un estudio serio, pero digo serio, o sea, busquen siempre fuentes serias, arbitradas, fidedignas con la información, por favor. Descubrieron que en el material que capturó Hayabusa encontraron los componentes orgánicos básicos de la vida. Órale. No encontraron vida. No. O sea, encontraron los componentes. Sí, es como decir, no encontraron un pastel, encontraron huevo, harina, leche. Citosina, adenina, guanina y... Ay, no me acuerdo del otro. Tiamina. Componentes para la vida. Sí. ¿De dónde vienen? ¿De qué sistema solar? ¿O de dónde viene? Pero eso que dicen, que si viene un objeto y te da una muestra y te dice, mira, lo que tengo aquí, es muy común de lo que pensábamos. Que de dónde vienes puede... Que el egocentrismo que tiene el ser humano de que somos únicos en el universo y que estamos aquí y todo, puede ser más común de lo que trae. Si los materiales de la vida están en todos lados, quiere decir entonces que puede ser que la vida, aunque esté muy lejos, que no la podamos ver, contactar, pulule por todos lados. No solamente vida, sino inteligencia también. Sí. O no sé, o a lo mejor también eso ayudaría a dar un poquito de horizonte. Si también, por ejemplo, la vida como la conocemos depende a lo mejor del carbón, ¿no? O sea, a lo mejor podría existir otro sistema donde pues el camino de la vida silicio podría agarrarse. Sería un poquito diferente, a lo mejor formas de vida diferentes, composiciones diferentes, pero finalmente vida.
Y una vez que se da la vida es extremadamente persistente. Sí. Puede caer aquí un meteorito peor que el de los dinosaurios en esta época, aniquilar todo y la vida va a persistir y va a volver a evolucionar. Bien dijo el doctor Ian Malcolm, ¿no? La vida se abre camino. Sí, completamente. Sí. Eso es una frase completamente cierta. Así es. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, muchachos. La desgracia. Ya ven, no hay nada de qué preocuparse. No vayan a dejar sin papel del baño en los supermercados. Ándale. Si nos equivocamos y si es una sonda extraterrestre, este podcast está a sus órdenes y somos los fieles súbditos del siguiente gran líder que baje del 31 y hasta. Un gustazo, Pepe, que nos hayas acompañado. Y no, hombre, es que este tipo de pláticas están increíbles. Bien sabroso. Pero vas a tener que regresar unas 3, 4, 5 veces más porque cada tema del que estuvimos dando pinceladas da para muchísimo. Y pues yo creo que a la gente sí les va a interesar. Me siento en casa, así que... Sería excelente. Perfecto. Eso es todo. No, me anda saboreando ahí uno de computación cuántica. Uy, Ándale. Que se pondría sabroso. Ya será en otra ocasión. ¿Algo más que quieras comentarnos? ¿Algún mensaje que quieras dejarle ahí a nuestros espectadores? pues yo creo que sigan el podcast. Bueno, eso sí. Gran recomendación. Sí. Exacto, se va a desarrollar más material. No crean en todo lo que ven. Los medios de información nos dan dos cosas respecto a la información. Pues bueno, nos dan información incompleta y distorsionada. Sí. Aguas con la información incompleta y distorsionada. Apéguense a fuentes reales, fuentes científicas arbitradas, es decir, verificables, es a lo que voy yo. Y su perspectiva de las cosas va a cambiar muchísimo. Okay. Apéguense a eso y van a vivir más felices, se los aseguro. Completamente. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen, bandita. Suscríbanse, coméntenos. Sale, bueno, pues bandita, cuídense mucho. Un placer, viejo, en otro episodio más de 3 pies al gato. Un placer, Pepe, y bueno, Gracias. ahí lo dejamos para la próxima. Bye.